buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros y poder ayudar en estas enfermedades que son realmente eh, muy dañinas a la salud de las personas, a las familias y a la sociedad. Ya en la primera parte, nosotros habíamos explicado los asuntos conceptuales y también tratamos de alguna manera los tratamientos y las ayudas desde la parte natural. No es una conferencia para hablar de los medicamentos. En realidad, los medicamentos en estas enfermedades pueden dar cierta ayuda, pero no han resuelto hasta el momento las soluciones de estas enfermedades degenerativas y que lamentablemente se siguen incrementando. Cuando yo me gradué de médico en 1977 en la Universidad de La Habana, ya hace ya alrededor de 45 años, casi no había pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y la enfermedad de Alzheimer ha crecido exponencialmente. Incluso es una epidemia y es prácticamente imposible no encontrar una familia o algún ser querido o alguien que hoy esté padeciendo de esta enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, estamos ante una epidemia. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, donde mueren alrededor de 1.5 millones de personas anuales. Se calcula que lo padecen cerca de 6 millones y que en el 2050 se va a triplicar. Entonces, estamos hablando de un aspecto que daña a la persona pierde la personalidad y da mucho sufrimiento a las familias. Se plantea que el costo anual de un paciente con enfermedad de Alzheimer está alrededor de $50,000 anuales. Entonces también tiene un costo en la salud y más que eso, el sufrimiento, el deterioro que ve las personas en un ser querido que paulatinamente va perdiendo su capacidad de recordar, va perdiendo su personalidad y va tomando distintas actitudes que lo llevan posteriormente a la muerte. Nosotros en esta conferencia vamos a ir directamente a las ayudas y las cuestiones que están demostradas. Nosotros le vamos a mostrar la ayuda y de qué investigación científica, qué universidad, qué publicación avala lo que estamos diciendo. Porque, claro, es viéndolo desde el punto de vista naturista y los resultados que se han tenido. Yo les pido que si ustedes quieren pueden ir anotando las cuestiones que estamos diciendo para que si quieren revisarlas después en internet o quieren tener más información, puedan acceder y puedan tener toda la amplitud que no podemos hacerlo en una hora de exposición, pero que hemos visto que son cuestiones que son importantes. Entonces vamos a hablar directamente, antes de pasar las láminas, de qué ayuda se puede realizar para la enfermedad de Alzheimer con un resumen científico de alguna validez desde la parte natural. Lo primero es la curcumina. La curcumina es algo, la cúrcuma se ha demostrado
que en 500 miligramos al día por 12 semanas, 12 semanas son 3 meses, se ha demostrado con pruebas cognitivas, donde se le miden los recuerdos, pruebas que están especializadas, que tiene una validez, tiene una ayuda en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? El curry, que tiene mucha curcumina, se utiliza mucho en la India, la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias. En el Alzheimer hay una inflamación, como expliqué en la ponencia anterior, hay una inflamación cerebral, hay un estrés oxidativo que destruye por las células, estrés oxidativo por deficiencia de oxígeno, por la creación de radicales libres, de electrones, y la cúrcuma es muy importante para dárselo a un paciente que tenga un inicio o que tenga esta enfermedad. Y no solamente el que tenga la enfermedad, siempre nosotros estamos hablando de la prevención. Se descubrió en México que la pimienta negra absorbe mucho más la cúrcuma. Entonces, se debe de mezclar la cúrcuma con pimienta negra y así lo venden en las tabletas de 500 miligramos al día. Se debe dar, repito, por 12 semanas. El aceite de coco orgánico, 2 o 3 cucharadas, no cucharaditas, cucharadas, es un triglicérido de cadena media y no necesita que vaya a la digestión. Va directamente del hígado al cerebro. El cerebro lo utiliza de manera directa y tiene grandes propiedades para ayudar a todos los referentes al Alzheimer. Los jugos de vegetales verdes sería la tercera ayuda. Estos son jugos milagrosos porque paran el estrés oxidativo. ¿Qué cosa es el estrés oxidativo? Que faltan, debido al oxígeno, a los radicales libres, se crean moléculas incompletas que quieren robar los electrones a otro y destruirlos. Y los jugos de vegetales son fuentes primarias de electrones. Y esto es un elemento importante. Se debe tomar 2 jugos al día de 350 cc, 12 onzas, y por 5 o 6 meses, incluso se puede tomar durante un año por la cantidad de minerales, pero sobre todo porque el agua que contiene esos jugos de vegetales, esos vegetales están vivos y donan esos electrones que destruyen y que se crean cuando se crea la placa amiloide en el Alzheimer. La vitamina B12 es una vitamina protectora del sistema nervioso. Una de las vitaminas que más protege el cerebro. Se deben dar 5.000 microgramos. A veces es difícil conseguir la sublingual, pero realmente es por la vía sublingual, ya sea en tabletas o ya sea con un gotero, se pone debajo de la lengua alrededor de 30 segundos y es muy beneficioso en el caso de la enfermedad de Alzheimer y para prever otras enfermedades, hoy porque estamos hablando también en las demencias, como les voy a explicar posteriormente. Y además el agua, si usted no se hidrata, pues el Alzheimer va a seguir progresando más rápidamente. El magnesio, el potasio, la dieta baja de azúcar y tranquilizar al sistema nervioso simpático. Ahora, ¿cuáles son las causas de demencia, de agresividad y de Alzheimer? Acuérdense que en esta conferencia no solamente estamos viendo el Alzheimer es un tipo de demencia, pero estamos tratando el tema, un tema que es complicado porque es muy amplio, pero en la demencia es la situación que cualquier persona pierde el contacto con la realidad. De todo lo que pasa en el cuerpo humano está regido por el metabolismo. Y el metabolismo es quien crea la energía.
Y esa energía es la que existe para que exista una vida en nuestro cuerpo. Si ese metabolismo que crece movimiento en el corazón, en nuestro cuerpo, se hace de manera regular, ni muy acelerada, ni muy pasiva, tenemos una vida saludable. Entonces, un elemento importante cuando hablamos de metabolismo es la importancia de quién rige ese metabolismo. ¿Está regido por quién? Por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene una parte excitada, simpática, y una parte pasiva, parasimpática. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de controlar la energía, de controlar el metabolismo, estamos hablando del sistema nervioso autónomo que controla ese metabolismo. Y esto es vital para entender el punto de unión que existe en la tecnología del metabolismo, en la creación de la energía a partir de los alimentos, para nosotros evitar y para poder ayudar. En Estados Unidos se hizo un estudio por un doctor que se llama Dominici. El doctor Dominici estudió los efectos que tiene la vitamina B12 cuando falta en el cuerpo. Y aquí yo me voy a extender un poquito para que entiendan la importancia de la vitamina B12, ya no solamente en las patologías, en las enfermedades que hoy nos ocupan. La vitamina B12 puede causar demencia. La vitamina B12 nos puede causar depresión. La falta de vitamina B12 nos puede causar violencia doméstica, puede causar bipolaridad, incluso criminalidad, comportamientos violentos, trastornos delirantes, paranoia, puede haber confusión, ansiedad, psicosis que pierden ya el contacto con la realidad, ataques de ira, estallidos de temperamento, sobre todo en los niños, fatiga, incluso neuropatía periférica, que ya los nervios empiezan a afectarse, tanto a la parte sensorial, que se transforma como un hormigueo, la parte motora en los movimientos, como en la parte autónoma, que es la que rige el control del corazón, de la vejiga. Fíjense que el déficit de vitamina B12, cuántas cuestiones afecta. Y es realmente, dentro de todas las vitaminas, la más importante para estas cuestiones de ayuda a las demencias, al propio Parkinson y al Alzheimer. La vitamina B12 en el laboratorio siempre debe estar por encima de 200. Ya cuando está en 50, aunque a veces lo damos como normal, siempre cuando uno se mide la vitamina B12 debe estar por encima de 200 nanohertz por unidades, pero aquí lo importante es la vía sublingual. Lamentablemente en México no la tenemos por la vía sublingual, pero es una vitamina que es hidrosoluble y que no tiene un tope porque me pasé o porque me va a dar alguna reacción la sobredosis. Es decir, se asimila mucho por nuestro cuerpo. Otra ayuda que es importante son los ejercicios. En la Universidad de Massachusetts, es una de las universidades, hay un grupo de investigación, el General Hospital, todo esto está publicado, como se publicó. Hay un efecto combinado del ejercicio para ayudar a la enfermedad de Alzheimer. Hay un factor que está en el cerebro, que lo importante es que conozcan que existe ese factor que se estimula con el ejercicio, que se llama BDNF, que es una proteína que se crea en el cerebro. Y esa proteína se crea en el cerebro cuando se hace el ejercicio y reduce las placas beta-amiloides, las placas seniles, que son las características del Alzheimer. Lo único que lo reduce realmente es el ejercicio. Incluso cuando se descubrió
que esta proteína BDNF producía ese efecto, se hicieron investigaciones con pacientes que recibían este componente farmacéuticamente y los que hacían ejercicio. Y se vio que lo que hacía el ejercicio, que es que reduce la placa beta-amiloide. Mientras más usted reduce la placa beta-amiloide, pues más evita que el Alzheimer progrese. En realidad, los medicamentos lo único que hacen hasta ahora es retrasar la pérdida de memoria, pero ya esto ayuda. Es decir, que si alguien quiere ayudar a una persona que tenga un inicio, que tenga una enfermedad de Alzheimer, pues lléveselo a caminar, lléveselo a hacer ejercicio. Hay otro estudio que les traigo, que es de la Universidad de California, de Los Ángeles. Esta universidad es una de las más prestigiosas en investigaciones. Y bueno, como ya les dije, hay 514 millones de personas actualmente en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, en México, etcétera, que tienen el Alzheimer, y que ya les dije que en el 2050 se plantea que se va a triplicar, es una epidemia. Pues hay una revista científica que se llama Revista Científica del Alzheimer y publicó este estudio de la Universidad de California. Fue un estudio importantísimo y muy serio, porque ellos, con 876 personas que tienen Alzheimer, estuvieron siguiendo este estudio longitudinal por 30 años. Y ahí, en este estudio, vieron que las personas que hacían ejercicio reducían la posibilidad de Alzheimer o de que la enfermedad progresaba en un 50%. Y las personas que tenían sedentarismo tienen el doble de incidencia con el Alzheimer. Son estudios que son importantes. Otro elemento importante es el exceso de azúcar, el exceso de glucosa, que tiene, por supuesto, todos los carbohidratos refinados, azúcares, almidones. Este exceso tiene una relación grande con el Alzheimer. Ya en el 2005 se definió el Alzheimer como la diabetes tipo 3. Ustedes saben que hay una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, y bueno, ya en el 2005 empezó a llamarse a esta enfermedad diabetes tipo 3, porque hubo otro estudio de un doctor, Permut. Este doctor pues, incluso publicó un libro, Permut escribió un libro que está en inglés, de la dieta alta en glucosa y Alzheimer. Y se descubrió claramente que cuando aumenta el nivel de glucosa en las células del cerebro, se destruye. La glucosa, nosotros los médicos decimos por debajo de 99 miligramos, pero ya cuando la glucosa en ayuna empieza a estar por encima de 110, ya hay riesgo de Alzheimer. Esto fue lo que planteó este estudio. Y ya cuando el azúcar, cuando la glucosa está por encima de 130 miligramos, pues hay más posibilidades de producir ese daño cerebral. Por lo tanto, tanto en la diabetes como en la prediabetes, pues aumenta las posibilidades y por lo tanto tenemos que controlar bien la glucosa. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual se destruye en ese cerebro? Hay una sustancia ADDL, que lo importante es que sepa que existe la sustancia, que es una proteína que cuando se produce en el cerebro, pues bloquea la entrada de glucosa en las células cerebrales y crea esta situación. El cerebro usa el 25% de toda la glucosa del cuerpo. Fíjense que es tan pequeño porque la glucosa es elemental en todo el cuerpo, pero fundamentalmente en el cerebro. Los episodios de hipoglicemia tienen mucho que ver cuando baja el nivel de glucosa.
Y esas células tienen receptores para que entre esa glucosa dentro de la célula cerebral. Cuando aumenta el nivel de glucosa en la prediabetes, en las personas ya que empiezan a coquetear con 90, 101, 102, ahí esto produce esta proteína ADL, y esta proteína hace que las células sean insensibles y crean las placas seniles y tienen una relación con Alzheimer. Es muy interesante esto que le estamos diciendo. Incluso ahorita cuando hablamos del aceite de coco, el aceite de coco, no solamente en el Alzheimer, el aceite de coco que tiene Natural Lean es excelente. Incluso tiene una enzima, una coenzima, CoQ10, que es un premio Nobel japonés. El aceite de coco evita el declive cognitivo en las personas, en cualquier tipo de personas, sobre todo las personas ya mayores. Y los diabéticos tienen 9 veces más posibilidades de tener Alzheimer. Hay un doctor que se llama el doctor Bredensen. El doctor Bredensen estudió el aceite de coco en las pacientes que tienen Alzheimer, y 8 de cada 10 mejoraban notablemente a los 8 días. Esto es importante. Hay una doctora que se hizo famosa en Estados Unidos, la doctora Mary Newport. Ella es una neuróloga famosa. Está todo esto, todo lo que estoy hablando está publicado. Que tenía a su esposo con Alzheimer. Y ella trató con los medicamentos y entonces encontró este estudio y le empezó a dar 2 cucharadas al día, y en 5 días empezó a ver que había una mejoría en la memoria, y ella publicó todo esto y es una defensora de este triglicérido de cadena media que es tan importante y que se puede usar en un licuado, se puede usar de diferentes maneras y lógicamente, repito, tenemos que tener muy buena hidratación. Entonces, el aceite de coco mejora el Alzheimer y mejora las habilidades cognitivas de cualquier persona. Hay un sitio web también que se llama Alianza, donde explican todo esto y como las células del cerebro pierden la habilidad de utilizar la glucosa y mueren, pues el aceite de coco orgánico pues hace que se utilice directamente como una sustancia para evitar el deterioro celular. Esta grasa incluso crea ketones también. Todo esto está muy estudiado. Quería también decir, porque hay muchas personas que se suplementan con exceso de calcio, que el exceso de calcio puede causar demencia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que el calcio se puede, cuando va en grandes cantidades, el calcio está en casi todos los alimentos que comemos. A veces, cuando suplementamos con exceso de calcio, creyendo que así se va a resolver una osteoporosis, olvidamos que el hueso tiene 12 minerales y que cuando usted le da exceso de calcio al cerebro, pues eso el cerebro se encoge, se reseca, se muere muchas células cerebrales. Y por lo tanto, en mi opinión, siempre respeten a su médico tratante. Todo lo que hablamos con mucha humildad para ayudar, pero siempre su médico principal. Usted debe de consultarle cualquier de estas cuestiones, pero la osteoporosis, la solución no es dar calcio sola en exceso, más bien en magnesio. Fíjense que cuando hay una contracción muscular, calcio. Cuando se relaja, magnesio. Calcio, magnesio. El corazón en sístole, calcio. En diástole, magnesio. El magnesio es un mineral tranquilizante, antiestrés, que tiene más de 300 funciones y que nos ayuda mucho. Cuando
Cuando nosotros tenemos demasiados osteoclastos, demasiadas células que destruyen el hueso, mayor resolución ósea que el osteoblasto y se pierde ese equilibrio, pues nosotros tenemos que tratar este asunto importante. ¿Por qué digo esto? Porque la demencia es 2 veces más en la mujer que en el hombre, porque la mujer tiene más estrés y todo esto, repito, está regulado por el sistema nervioso autónomo. Esto lo estamos diciendo como una introducción. Estamos tratando de llevarle a ustedes algunas cosas. El señor Frank Suárez, en su magistral obra, tiene videos, incluso en el libro Diabetes sin Problemas, él trata este asunto de manera muy explicativa y con solución. Sus videos son gratuitos y por tanto también esto es una fuente científica, y yo me atrevo a decirlo así, una fuente científica, es un legado donde hay conocimiento, y él hace referencia también a estos estudios que yo le he mencionado. Dicho esto como introducción, tratando de que ustedes se vayan situando en el tema, vamos a pasar la primera lámina, por favor. Este es, como ya ustedes vieron, la segunda parte, porque ya la primera, que nos demoramos como 2 horas y tanto. Aquí, bueno, de nuevo, tratamos de que ustedes recuerden, tal vez hay algunos que no estuvieron en la primera parte, aunque todo esto está en YouTube. El Natural Lean lo proporciona para el que quiera revisarlo. La enfermedad de Alzheimer puede manifestarse desde el 3er decenio de la vida, pero es una causa frecuente en el anciano. Pero esto es importante señalarlo, porque hay quien cree que esto solamente es para los ancianos. No, tenemos casos de Alzheimer en el 3er decenio de la vida. Y el doctor Alzheimer, que fue quien lo descubrió, llevó una paciente que tenía 50 años, cuando ya en 1800 y tanto empezó a tratarse a descubrirse esta enfermedad. La principal factor de riesgo es una poliproteína, solamente para que lo conozcan. Y si una persona es portador de este alelo, epsilon 4, los 2 alelos pueden incrementar las posibilidades de tener 16 veces las posibilidades de tener Alzheimer. Así que sí, hay un factor hereditario que no se puede soslayar. La próxima. Los factores importantes: la diabetes mellitus aumenta 3 veces el riesgo de Alzheimer, el consumo elevado de carbohidratos refinados, azúcar y almidones. La diabetes ocasiona una disminución de la memoria debido a la pérdida de las células nerviosas. Eso se llama glucotoxicidad. Incluso la glucotoxicidad da irritación. La persona está irritada, está molesta, no tiene tolerancia, responde inadecuadamente. A veces ni ella misma entiende por qué reacciona de esa manera. Y estos son elementos que están totalmente demostrados. La próxima. Otros factores, bueno, la edad avanzada, los antecedentes familiares. Cuando hay una concentración baja de ácido fólico, se ha demostrado que es un riesgo para el Alzheimer. El ácido fólico yo lo mando de 5 miligramos al día. Incluso me gusta mucho combinar la vitamina B12 sublingual con el ácido fólico de 5 miligramos, no solamente en las anemias perniciosas, etcétera, sino para estas cuestiones. Y también tiene el ácido fólico una incidencia en la reproducción de la mujer. Niveles bajos de ejercicio, ya lo dijimos. Altas concentraciones de la homocisteína. Cuando la homocisteína se mide en un análisis, está alta, ella me daña el cerebro, así como el colesterol. Y cuando hay una disfunción, es decir, un trastorno en el metabolismo, un fallo para producir la energía del cuerpo. Fíjense ustedes la excelencia
de que la tecnología del metabolismo tiene tanto que ver con todo, porque es precisamente en la célula donde se crea, en la mitocondria, cuando entra la glucosa y entran los aminoácidos y entran los lípidos, junto con el oxígeno, nos va a crear el adenosín trifosfato, la energía que necesitamos para que haya movimiento. Cuando hay movimiento en el corazón, en la célula, cuando el cuerpo desintoxica, etcétera, es porque está vivo. Las cosas que están vivas son las que se mueven. Y por lo tanto, ese movimiento no debe ser ni muy lento ni muy rápido. Si ya lo logro, ya tengo una vida saludable. Entonces, es muy importante siempre encontrar, y es uno de los objetivos de estas ponencias, el vínculo directo que tiene todo lo que estamos hablando con el metabolismo. La próxima. Es sí, o nuevamente explicar que hay medicamentos que pueden provocar Alzheimer. Todo esto está valorado y documentado científicamente. Los ansiolíticos, como la benzodiazepina, medicamentos para reducir el colesterol, la famosa gestatina, llámase simvastatina, llámase Lipitor, Crestor, rosuvastatina, atorvastatina, Vitorin, etc. Los medicamentos que reducen el colesterol usando las estatinas pueden provocar Alzheimer. Además, las estatinas reducen la coenzima CoQ10, que es clave, importante para las células cerebrales y para las células del corazón. Y hay estudios relacionados con claridad el uso de estos estatinas y la enfermedad de Alzheimer, los anticonvulsivos, los antidepresivos tricíclicos, los analgésicos narcóticos, entre otros. Entonces aquí los más importantes. Muchos medicamentos hay que usarlos solamente cuando el nivel fisiológico de la persona o la situación lo amerite. Siempre debemos de buscar prever, siempre debemos buscar las causas, las raíces y no tratar los síntomas que nunca logran la verdadera curación. La próxima. El tratamiento de Alzheimer, por lo tanto, es difícil, no hay una cura, no hay un tratamiento farmacológico sólido hasta el día de hoy y se centra en mejoría a largo plazo. Es decir, el tratamiento se debe centrar en mejorar a largo plazo los problemas de la conducta y los problemas neurológicos, la conclusión de una relación de confianza con el paciente, su familia y otros cuidadores. Los cuidadores sufren muchísimo, a veces salen enfermos. Es esencial para lograr buenos resultados. Esta sería la estrategia, tratar de concentrarnos en esto. La próxima. En etapas iniciales son útiles cuadernos, recordatorios. Acuérdense que el Alzheimer empieza con manifestaciones episódicas progresivas y tiene distintas etapas. Una etapa prodrómica antes, después una etapa inicial, después una etapa intermedia y después una etapa tardía. Y entonces es muy importante, una vez diagnosticado con la tomografía axial computarizada, con la resonancia magnética nuclear o con un estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando ya se ven esas placas blancas, beta amiloide, que esas placas seniles, que cuando se le hace la necrosis al paciente se encuentra, pues ya desde que hay etapas iniciales es importante empezar a tomar medidas. Los familiares deben de poner énfasis en las actividades placenteras y limitar lo que aumente el estrés para el paciente. Es necesario que cocinas, dormitorios, baños y escaleras sean lugares seguros y al final los pacientes tienen que dejar de conducir. Hay personas incluso, porque acuérdense que esta enfermedad lo puede de una persona empezar y se pasa hasta 3 años para que venga el diagnóstico. Y a veces conducen un automóvil y a veces se pierden, a veces salen de la casa y no pueden regresar. Claro, el Alzheimer, ya lo expliqué en la ponencia anterior, tiene distintas formas. Hay un 20% de personas que no pierden la memoria y por eso, pero que no pueden identificar un objeto,
empiezan a tener distintos tipos de praxia, distintos tipos de trastornos cognitivos, y por eso la relación médico-paciente es importante para hacer un diagnóstico certero y empezar cuanto antes a tomar todas las medidas, que es todo lo que dijimos anteriormente, para que no se tenga el Alzheimer. Más que diagnosticarlo, es preverlo. La próxima. Bueno, ya les vuelvo a decir que hay una fuerte interés en la relación con diabetes, obesidad, prediabetes, síndrome metabólico y la insulina. La insulina yo he hablado muchísimo, muchísimo en varias conferencias, porque la insulina, cuando se eleva, nos crea problemas de obesidad, nos crea problemas de diabetes tipo 2 y nos crea también problemas de enfermedades cardiovasculares, hipertensión. Entonces, esto solamente volverlo a señalar, y por eso se ha dicho desde el 2005 que el Alzheimer en algunos libros de medicina ya está como una diabetes tipo 3. Deben evitarse, y esto es muy importante, solamente lo pongo como un señalamiento, cosas que se dan para dormir sin receta médica, la difenhidramina, que tienen un efecto anticolinérgico potente, o fármacos para la incontinencia vesical, como la oxibutinina, y tenemos que tener cuidado. A veces son medicamentos de venta libre. Recuerden que los medicamentos, muchos se venden en farmacia, no digo todos, pero muchos, porque no curan. Si curaran, pues ya la gente no fuera tanto a la farmacia. La próxima, por favor. Esto es importante traérselo para que lo conozcan. El ginkgo biloba se hizo un ensayo y se observó una mejoría modesta. No hay resultado definitivo, pero el ginkgo biloba mejora el riego sanguíneo del cerebro, ayuda a prevenir el Alzheimer, Parkinson, y tiene un efecto sedante para favorecer el sueño. Ginkgo biloba se puede usar en una cápsula diaria, en cualquier momento del día, por la mañana, en la comida, etcétera. No hay un horario, por 3 a 6 meses. Y también en las tinnitus, en algunos pacientes. Pues acuérdense que no, todos no somos iguales y no podemos, pero en algunos pacientes tienen una mejoría. No hay todavía resultado definitivo, pero es algo que me pareció interesante. Está en Harrison 2021 como algo que es importante y que es un tratamiento naturista, ¿verdad? El ginkgo biloba no tiene ningún tipo de químico. La próxima. Bueno, aquí le vuelvo a repetir el uso de la cúrcuma, el aceite de coco, los jugos verdes, la vitamina B12, el equilibrio del sistema nervioso autónomo, el complejo B, la vitamina B6, también la piridoxina, la B12, el ácido fólico, la B1, que es la tiamina, la B5, que es el ácido pantoténico, la vitamina C y la vitamina D, y los vegetales de hojas verdes y verduras crucíferas. Ya esto no solamente ayuda al Alzheimer, ayuda a las enfermedades degenerativas del cerebro. Hay quien se ha publicado y se dijo que los que toman antiinflamatorios no esteroideos mejora el Alzheimer. Bueno, eso no está demostrado. Y eso, es decir, que tomar paracetamol, tomar ibuprofeno, naproxeno, etcétera, mejora el riesgo de Alzheimer. Eso no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que la diabetes aumenta 3 veces el Alzheimer. Lo que sí está demostrado es que la alta homocisteína y el colesterol y la hipertensión y las concentraciones séricas bajas de ácido fólico, eso sí son riesgos de Alzheimer. Que el consumo alimentario bajo de fruta, de verdura, incluso aquí se aconseja un poquito de vino tinto, el vino tinto rojo, una copa o 2 copas al día, pues puede ayudar a evitar el Alzheimer. Descansar 2 veces a la semana,
los niveles bajos de ejercicio se han explorado como factores importantes. Y aunque hay varios genes que tienen una función importante en el desarrollo, en la patogenia del Alzheimer, hay que buscar por todos los medios de evitar esta enfermedad. Es verdad que el donepezilo, la ribastimina, la galantamina inhibe la coniesterasa y esto aumenta la concentración cerebral de acetilcolina. Son medicamentos que se están usando, pero esta ponencia no es para hablar de esos medicamentos, pero sí existen. Entonces me parece son los medicamentos, como le dije, que los pueden provocar. En el Alzheimer no hay una prueba de laboratorio, una biometría hemática, una química sanguínea. Es una enfermedad que los pacientes viven de 4 a 8 años después de diagnosticado y que incluso pueden vivir hasta 20 años. El huevo es una fuente de proteína de calidad que facilita la sinopsis. La sinopsis es que las neuronas se comuniquen y es un elemento importante en la alimentación, no solamente para las enfermedades degenerativas. Los mejores alimentos para nutrir el cerebro son los vegetales de hoja verde, las bayas, el pescado, las nueces y el cacao. La beta-amiloide, que son esas concentraciones, cuando se acumulan, ellas causan esa neurotoxicidad. De las vitaminas, ya están dichas las fundamentales para que ustedes la conozcan. Y hablamos también bueno, la FDA, que es la de Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, aprobó la memantina para regular la actividad del glutamato, que es un mensajero involucrado en esas funciones de aprendizaje y la memoria. Y hay algunos pacientes que lo toman. Es solamente para que conozcan que no hablamos de esto, pero estamos al tanto también de los últimos adelantos en esta área también. Las frutas que son muy buenas para la memoria, el chocolate, sobre todo el chocolate cacao, el té verde, la manzana, los cítricos, la fresa, los arándanos, los frutos rojos que son ricos en flavonoides, actúan como oxidantes y limpian el cerebro. Y por supuesto también aquí la vitamina C, que ya nosotros hemos hablado de sus propiedades. Si usted quiere regenerar neuronas, ejercítase, alimentación, una vida sexual activa, ética entre su pareja, disminuye el estrés, controle la ansiedad, aprenda a decir, despierte las neuronas dormidas, lea, haga manualidades, no se quede parado, idioma, música, duerma bien, que tenga, que evite los ruidos, que duerma muy bien también. El sueño es una cosa importante. Ya yo dije en la otra ponencia que el romero, desde hace siglos, está relacionado con la buena memoria para prevenir el envejecimiento del cerebro y evitar que se le encoja el cerebro, ¿verdad? Caminar, nadar, bailar, evitar el sedentarismo, proteínas magras, el omega 3, los ejercicios aeróbicos, todo esto que tiene que ver con el estilo de vida, junto con las verduras, el aceite de oliva, las fresas, los pescados ricos en omega 3, en omega 6, todo esto pues nos puede ayudar. Lo que más acelera el Alzheimer es el pan, la pasta, el maíz en exceso, el trigo, todos los que son los carbohidratos refinados tienen más posibilidades de tener Alzheimer. La próxima, por favor. Aquí están las ayudas. La próxima. Estas láminas ustedes pueden tenerlas también.
Aquí están cosas que ya le he explicado. La próxima. Bueno, la estrategia, esto es de Harrison. Harrison es como la Biblia para un médico internista. Y esto está tomado de Harrison. La estrategia que más se utiliza en una clínica de demencia es la eliminación de fármacos o drogas que deterioran la función cognitiva. La terapia conductual no farmacológica tiene un control importante en el control de la demencia. La próxima. Ya la demencia vascular, que no es Alzheimer, Alzheimer es un tipo de demencia, está enfocado al diagnóstico para prevenir esas lesiones que se producen por déficit de riego sanguíneo en el cerebro, por isquemia, por accidentes vasculares, trombóticos, hemorrágicos, que se producen en el cerebro. Se calcula que 1/3 de los sobrevivientes a estos episodios tienen demencia posterior a esa apoplejía, a ese daño, a esa derrame cerebral o trombosis cerebral. El control sobre esos factores de riesgo, controlar la hipertensión, el tabaquismo, el consumo de alcohol elevado, el consumo de exceso de sodio, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, son elementos importantes para la demencia. Y la demencia, igual que el Alzheimer, ha crecido muchísimo. Y fíjense que si nos enfocamos en la obesidad, en lo que estamos hablando y aplicamos la tecnología en metabolismo, ¿cuántas cuestiones podemos evitar? La próxima. Ya en el Parkinson, que es un trastorno de movimiento, ya yo expliqué anteriormente en la otra ponencia, es para no repetirlo, pero para si alguien no fue a esta conferencia, no pudo leerla todavía, y ocurre cuando las células de las neuronas, las células nerviosas, no producen la cantidad suficiente de dopamina, una sustancia que controla los movimientos. Algunos casos son genéticos. Es un tipo de movimiento que ocurre en la célula que no produce la cantidad suficiente de dopamina. Está repetido ese concepto. La próxima. Desde el punto de vista patológico, bueno, pues hay una degeneración en la sustancia negra, la dopamina reducida. Esto tiene un nombre médico, pero es solamente para que ustedes sepan el de la esencia que son cuerpos, se llaman cuerpos de Lewy, que también es un tipo de demencia que contiene sobre todo una proteína alfa-sinucleína. Y esta enfermedad los pacientes pueden vivir de 2 hasta 37 años de edad. La próxima. Estudios recientes, esto está también muy bien documentado, sugieren que la degeneración de esas terminaciones de dopamina pueden ser completas en los 4 primeros años del diagnóstico. La estrategia no farmacológica sería considerar la enfermedad, intervenir con ejercicio, enseñanza y apoyo. Ejercicio, enseñanza y apoyo. Aplicar la tecnología del metabolismo, y también le traje este dato que hay unas técnicas quirúrgicas que se practican hoy con estimulaciones en el cerebro con resultados impresionantes respecto al temblor y a los movimientos musculares incontrolados e involuntarios. Son cosas que que se han visto, pero en realidad hay que ver quién tiene acceso a esas técnicas quirúrgicas, y todavía eso no está extendido a todos los países. Pero sí es bueno, porque si alguien quiere profundizar en esto, que se están utilizando esas estimulaciones e implantaciones que se hacen dentro del cerebro, y que se reduce bastante la disinesia, es decir, los movimientos incontrolados e involuntarios. En la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Parkinson, para recordar, afecta la capacidad motora. Hay temblor, hay rigidez, hay lentitud de movimiento.
es un temblor que no desaparece. Sobre todo es un temblor de reposo. Cuando hacen algún movimiento, se disminuye muchísimo el temblor. Los alimentos que más pueden evitar el Parkinson está el brócoli, el té verde, el tomate, la alcachofa, la fresa, la frambuesa, los arándanos, el kiwi, y evitar, hay que tratar de evitar fumar y sobre todo evitar los golpes en la cabeza, que en un momento determinado nos puede desencadenar esta capacidad, afectar esta capacidad motora. Sí hay muchos pacientes que tienen Alzheimer y que tienen manifestaciones parkinsonianas. Es decir, no es lo mismo manifestaciones parkinsonianas que tener un Parkinson. Por eso el médico tiene que estar muy bien preparado para hacer un diagnóstico correcto. Los pacientes que tienen Parkinson, pues deben de evitar el paté, las vísceras, los escabechi, las frutas confitadas. Y también el Parkinson, la primera vitamina es la B12. La B12, repito, sublingual, esta que expliqué anteriormente. Las ciruelas en ayunas ayudan, las infusiones con semillas de lino, las semillas de chia, el yogur con ciruelas trituradas y por supuesto el agua, que es un elemento muy importante. Los signos fundamentales del Parkinson, los temblores, movimientos lentos, rigidez, deterioro de la postura, del equilibrio, pérdida de los movimientos, cambian en el habla. Es que yo pongo a veces a mis pacientes a escribir en la clínica. Yo tengo varios pacientes que estoy tratando con estas enfermedades. Y después de la ponencia han ido como cerca de 10 con familias y a algunos le he dado mi opinión de que no es Alzheimer, porque es un tipo de demencia. Y en algunos han dicho que es Parkinson y realmente son manifestaciones parkinsonianas. Siempre en el Parkinson lo que hay un movimiento, es un tipo de trastorno en que las neuronas no producen dopamina. Y entonces, y por eso hay que diagnosticar, hay que siempre revisar el paciente. Ellos tienen a veces después que va avanzando el Parkinson, congelación de la marcha, dificultad para deglutir, para hablar, trastorno del estado del ánimo, del sueño y por supuesto también produce demencia. Sería importante también que no se confundan, es decir, son Alzheimer, que es una de las demencias más importantes. Incluso cuando una persona empieza a perder ya la memoria, hay un 50% de posibilidad de que vaya Alzheimer y a veces no. Ya cuando hay una demencia vascular, que se llama demencia vascular, que es el tema de la anterior, lo que hay un problema de déficit cognitivo en el comportamiento. Se relaciona con enfermedades vasculares del cerebro y eso es lo que hay que diferenciar. Una enfermedad vascular del cerebro, cuando es bastante grave, puede causar déficit laboral, social, familiar, funcional. La demencia vascular es la demencia más frecuente que hay en los ancianos. Ya una persona que pase de 70 años puede tener hasta un 70% de posibilidades. Y aquí es la sustancia blanca del cerebro, no es la sustancia negra. Y las neuronas, a veces hay microinfarto. Hay un 11, un 24% de la población que ha tenido un microinfarto en el cerebro y lo desconoce. Y empiezan a producir estos daños y se produce estas cuestiones. Los factores de riesgo de la demencia es muy importante: la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes, el tabaquismo, las enfermedades cardíacas, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca también. Y por lo tanto hay una relación grande entre demencia vascular y antecedentes o situaciones vasculares cerebrales, ya sean hemorrágicas o sean isquémicas por trombosis. Incluso se dice
de los que sobreviven a un ictus apopléjico, que son sobrevivientes a estos episodios, tienen un deterioro casi de cerca del 20% posterior a esa apoplejía. Por lo tanto, el tratamiento de la demencia vascular está relacionado con el diagnóstico, con la prevención y con el control de la presión, el consumo de alcohol, diabetes, obesidad, y esto nos va situando. Lo que sí sumamos, el Parkinson, la demencia y el Alzheimer, y estamos hablando de algo que está afectando a una inmensa mayoría de personas que no son personas mayores, hay personas ya que empiezan a tener dificultades cognitivas desde la mediana edad, y algunos casos se han diagnosticado incluso entre 30 y 40 años. Y por lo tanto es tan importante tomar este asunto para no tener esta enfermedad, que es lo que queremos. El paciente no es un cliente, el médico no es un proveedor, no es una mercancía, es un ser humano que hay que hacer todo lo posible por llevarle los conocimientos y las realidades para que eviten y por supuesto que no sufran, porque no hay cosa que sufra más uno que por su abuelito, por su papá, por su mamá, por un hijo, y esto realmente son cuestiones que siguen creciendo exponencialmente. La próxima. Bueno, entonces, bueno, ya pueden retirar las láminas. Y nada más, perdón, Doc, si gustan tomarle una capturita de pantalla para que tengan los datos del Doc Crespo, yo ahorita se los pongo en el chat. Y listo, ya le quito la presentación. Entonces, bueno, esta es la ponencia, la segunda parte. Estos temas los estamos tratando presencialmente en las distintas sucursales. Hay una programación y también hemos tratado de los asesores de metabolismo en las distintas sucursales que tiene Natural Link, de llevarles y de prepararlos más de lo que están, porque son personas bien preparadas en metabolismo, certificados, que con mucha consagración, con mucho cariño, están tratando. Yo creo que los centros Natural Slim es un palacio de vida, es un lugar donde se evita la muerte, donde se evita que venga el cáncer, que vengan las enfermedades, y realmente ha sido impresionante para mí la cantidad de personas que me escriben. Mi correo es crespor95@yahoo.com, y la cantidad de personas que están interesadas en esta situación. Entonces nosotros, para terminar, pues queremos honrar una vez más el legado de Fran Suárez, su obra. En el libro Metabolismo Ultrapoderoso yo escribí lo que estoy haciendo hoy, cuando él me pidió que yo escribiera esa introducción, y me dio la oportunidad de ser el único médico que me prepararon para hacer un doctorado, y creo que es algo que eh, elemental, pues tratar de llevar estos conocimientos con toda humildad, con toda humildad, pero con la cuestión de que en más de 20 años de aplicación de estas cuestiones, los resultados son impresionantes. No solamente son anécdotas, no solamente son historias de éxito, es que está demostrado en los efectos extraordinarios que tiene todo lo que se hace y todo lo que se viene haciendo en los centros Natural Link en muchos países, y ahí están las personas que lo avalan, porque lo que más produce credibilidad son los resultados. Y por eso nosotros queremos, traímos, seleccionamos este tema, Leslie y yo, para que ustedes pudieran tener estos conocimientos, pudieran revisar estas cuestiones, estos doctores que se están planteando, y que
es lo que más nosotros nos inspira a continuar haciendo esta labor. Muchísimas gracias y estamos dispuestos a contestar las preguntas que Leslie considere. Muchas gracias, doctor. Pues aquí ya tengo algunas. Voy a ir empezando con estas preguntitas. Si alguien tiene alguna adicional, nos la puede poner en el chat y voy a ir en orden conforme nos las fueron poniendo, ¿vale? Muchas gracias, doc. Pues mire, la primera pregunta es, ¿la suplementación con magnesio y potasio se puede utilizar en cualquier enfermedad o padecimiento? Ponen de ejemplo diabetes, hipertensión, cáncer, gastritis, colitis, o hay algunas en las que no se recomienda magnesio y potasio. Qué buena pregunta, qué excelente pregunta. Sí se puede usar en esa y en muchas más. Déjeme decirle que el magnesio es el mineral más deficitario en nuestras dietas, en todas las partes del mundo, pero México tiene en los primeros lugares. Ojalá que tenga el primer lugar en el fútbol. Yo que estoy naturalizado y que ya siento como mexicano, pues vibro ya con todo lo de México. Pero en México, que tiene el primer lugar en diabetes infantil, que tiene el primer lugar en obesidad infantil, que está con las personas de cada 10 personas, un poquito más de 7 tienen sobrepeso, obesidad, que cortan un pie por diabetes cada 4 horas, que tenemos una situación tan difícil y que tiene mucho síndrome metabólico, mucha resistencia a la insulina, mucha hipertensión de los que lo saben y de los que no lo saben. El magnesio y el potasio debe estar siempre en nuestras dietas. Yo, que no comercializo ningún suplemento en ninguna parte de México ni del mundo, sí les digo que el Magimac, el citrato de magnesio y el Capsol, que es citrato de potasio, es una maravilla, porque hay 8 tipos de magnesio y hay 8 tipos de potasio, pero estos dos son muy absorbibles. El magnesio tiene un efecto en 300 funciones enzimáticas dentro del cuerpo. Digamos que si una persona quiere dormir tranquila, si una persona quiere tranquilizar el sistema nervioso autónomo, este que está aquí atrás, y es autónomo porque él va a buscar la forma de sobrevivir en equilibrio, en homeostasis el cuerpo, y no tiene los niveles de magnesio correspondientes, pues va a tener muchos problemas dentro del cuerpo. El magnesio construye la insulina en las células beta del páncreas. El magnesio es quien permite que entre la glucosa dentro de la mitocondria para producir la energía. El magnesio tiene funciones tranquilizantes. Es el mineral que más tranquiliza. Si uno está excitado, si está muy, Fran le llama excitado, ¿verdad? Es muy simpático, pues y que debe estar 30 minutos al día. Si una persona debe tener ese sistema de alarma, de lucha, de pelea, 30 minutos en un día y el resto hay que estar con el pasivo, hay que estar frenando, no con el pie en el acelerador. El magnesio equilibra todo esto. El magnesio es fundamental. Tampoco estamos aconsejando que toda la vida hay que tomar suplementos. Bueno, pues los jugos de vegetales verdes, todo lo que sea verde, es verde, lo refleja magnesio. Si usted se corta, en la sangre es roja porque detrás está el hierro. Por lo tanto, cuando el sol produce la savia en las plantas, cuando hay la fotosíntesis, cuando se crea la fotosíntesis en las plantas, pues lo que está es el magnesio. Y los jugos de vegetales, las comidas con vegetales y hierbas verdes que sean frescas, que no estén marchitas, pues esto debemos tomarlo para todas las enfermedades que ella dijo, para todas las condiciones y para muchas más. Y es más, la pizza, los dulces, los refrescos de cola, los chocolates, eso no tiene magnesio ni tiene potasio. Además, el magnesio estimula el sistema nervioso parasimpático, el pasivo, el que es para dormir, para hacer el amor, para
construir células nuevas, para desintoxicar el hígado, para botar todas las células que ya están senescentes, viejas en el cuerpo. El magnesio sirve para la digestión. El magnesio es contrario al estrés y el potasio se suplementa muchísimo. El potasio necesitamos que esté dentro de la célula. Hay que tener cuidado porque si dice, me voy a medir en sangre con una química sanguínea, ¿cuánto magnesio y potasio tiene? Pues no le va a dar la verdad, porque le está midiendo el 1 o el 2% de todo el magnesio y el potasio que hay en el cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con esos datos de laboratorio que sirven y que se interpretan. Cuando yo estoy en terapia intensiva, en el hospital donde he trabajado tantos años, pues con una gasometría, un ionograma, pero eso son otras situaciones. Pero el potasio tranquiliza al sistema nervioso excitado. El potasio es el que tiene que estar dentro de la célula, intracelular, y la sal, el sodio, el cloruro de sodio, fuera de la célula. ¿Y quién hace que el potasio entre en la célula y el sodio salga? El magnesio. Es una cuestión clave. Siempre se aconseja tolerancia intestinal. Fran plantea entre las 6 y las 8 de la noche, porque a veces el magnesio por la noche, como se demora en absorber, puede interrumpir el sueño. En mi práctica médica, a mí me gusta mucho el magnesio por la mañana. Incluso si el paciente a tolerancia tiene 2 cucharaditas, pues hay que empezar de poquito y le voy agregando, y cuando vea que el popó está muy blando, cuando hay diarrea, cuando se suelta, como dicen aquí en México, pues entonces ya sé que mi dosis es la anterior. Todos no somos iguales y tenemos que buscar una dosis adecuada. Entonces, a mí me gusta el magnesio, partirlo a veces en 2, uno por la mañana y el otro entre las 6 y las 8 de la noche. Si el paciente no duerme bien, eso es un tema que vamos a tratar de alguna manera, los insomnios, porque el sueño es clave para todo lo que estamos hablando. Me gusta que 1 hora antes de dormir tomen un poquito de magnesio con un poquito de estrés defender y se induce ese sueño profundo, ayuda, tranquiliza, y 2 o 3 semanas después que ya el paciente ve que esto es verdad, pues está buscando constantemente el magnesio. Por lo tanto, el magnesio y el potasio, como dice Frank, es un dúo que quieren cantar juntos, porque uno se complementa al otro. El citrato de potasio, también hay 8 tipos de potasio. Bueno, el magnesio hay 8, pero el óxido de magnesio no se lo recomiendo, porque no hace las funciones que estamos hablando. Tiene otras funciones y también irrita y daña las células del intestino, ahí donde está el microbioma, el macrobiota, está el famoso segundo cerebro, donde están los linfocitos T, los macrófagos. Fíjense que todo tenemos que verlo de manera asociada, de manera coordinada. No se puede ver algo diferente de una forma u otra, porque si no tenemos esta forma holística, integral de ver, pues no vamos nunca a poder entender esto. Me he extendido un poquito en esta respuesta porque no hay ningún problema en que la persona se complemente con magnesio y potasio durante varios años. Y si no, pues con los vegetales correspondientes se va a desinflamar el cuerpo. Cuando yo tengo un paciente hipertenso, y tengo muchísimos que nunca le he prometido, pero le quito los medicamentos porque el magnesio y el potasio hacen que baje la presión arterial, porque las células empiezan a botar ese exceso de sal que se acumula. El potasio entra donde tiene que estar, se me equilibra la carga eléctrica de la célula de 20 a 30 microvolt y no me produce tanto electrones sueltos, tantos radicales libres. Esos electrones sueltos, ese estrés oxidativo que ocurre, lo expliqué en el cerebro, tiene mucho que ver con la fisiopatología de crear placas seniles, betamiloides y crear tantos problemas en el cuerpo. Entonces sí, en la diabetes y en las enfermedades y en muchas, sobre todo para prever
esas enfermedades, pues debe usarse el magnesio y el potasio y buscar que esas enzimas y toda la regulación que tiene en la tiroides, que tiene en el corazón. Fíjense que el corazón hace así calcio, sístole, diástole, magnesio. Él abre, él aumenta la capacidad de la circulación de la sangre en todo el cuerpo. Muchísimas gracias, Doc. Por acá tengo otra preguntita que dice, si estoy en un tratamiento de trombosis venosa, ¿puedo tomar aceite de coco, cúrcuma, jengibre? Sí, sí lo puede tomar. Hay que buscar la causa por la que se produjo esa trombosis venosa, qué cosa enlenteció esa circulación, cuáles fueron las causas de ella, y ya cuando existe una trombosis de este tipo, pues nosotros tenemos que aplicar, eso sería otro tema para otra conferencia, algunas medidas también, pero esto que ella menciona sí lo puede tomar. Miren, a mí me gusta mucho la medicina ortomolecular. Incluso nosotros tratamos, el doctor Michael González, que está en el Salón de la Fama, y yo siempre lo menciono en mi conferencia porque es un boricua de un prestigio, es el investigador más publicado en español en el mundo. Y él tiene mucho que hablar sobre la vitamina C y la vitamina C endovenosa. Pues nosotros lo invitamos a México y junto con Frank estuvimos eh, viendo algunas investigaciones para la cura de cáncer, etcétera, etcétera. Y siempre que usted dé las vitaminas correctas, de los minerales correctos, de los aminoácidos correctos, los 20 aminoácidos y los ácidos grasos esenciales, y su cuerpo, su célula los reciba en las proporciones adecuadas, es muy difícil que no pueda tener un efecto en muchas enfermedades. No es una receta para todo el mundo, porque, repito, hay enfermos, no enfermedades, todos no somos iguales, pero en el caso de la trombosis venosa, hay que buscar la forma con muchas otras cuestiones para evitar que ese trombo se desprenda, para evitar que nos enclave en el pulmón un tromboembolismo pulmonar o cerebral, etc. Y que ocurre en un % bajo de personas, pero que es muy importante. Por lo tanto, el aceite de coco, la cúrcuma, yo hablé en las enfermedades degenerativas del cerebro, pero tienen una función en muchas otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque son antioxidantes. La cúrcuma dona electrones. El aceite de coco, que ha sido, pero es un triglicérido de cadena media. No es lo mismo que el aceite de una grasa saturada de puerco. Y incluso el aceite de coco, ni va al intestino, va directo del hígado, va al cerebro y se utiliza como una fuente importante para crear la energía que necesita ese cerebro para tantas funciones y para que las condiciones sinápticas, sináptica es que el axón con la neurona, todo eso se transmita de manera rápida y correcta y pueda hacer un grupo de funciones. Sí está el Daflón y hay muchos otros medicamentos que se pueden dar, pero cuando uno hace un doble venoso y ve si hay una insuficiencia venosa, ya tiene hasta problemas en las válvulas que regulan que la sangre no retorne hacia atrás. Por eso los dobles, cuando ya es la insuficiencia venosa, es muy importante para valorar bien cómo y qué acciones debemos de hacer. Hoy las arterias y las venas de las piernas se llama segundo corazón. En realidad no es un corazón, pero ella, como no tiene la fuerza para empujar la sangre de abajo hacia arriba, pero es muy importante que ese retorno venoso
Cuando la sangre viene, recoge el pipí, recoge la caca de las células, porque las células también tienen desechos, ellas tienen que pasar por el hígado, ir a la vena cava, meterse en el corazón derecho, pasar al pulmón para intercambiar en la homeostasia el oxígeno con CO2, meterse en el corazón limpio, que es el ventrículo izquierdo, y expeler 5 litros en un minuto. Cuando hay problemas de retorno venoso, cuando existen dificultades de ese tipo, ya nosotros tenemos que preventivamente hacer un grupo de acciones para que esa sangre no se quede atrás, para que no se me ponga gruesa. Y por tanto, estas cuestiones ayudan fisiopatológicamente a que la sangre sea más finita. Incluso cuando un paciente pone el pie en la tierra, cuando hace conexión a tierra, pues además que tiene una importancia, porque dona electrones, porque la tierra tiene electrones en su superficie y tiene protones en su núcleo. Y esos electrones hacen que la sangre se ponga más finita, se quitan arritmias y ayudan. Un dato importante es que cuando hay insuficiencia venosa, muchos años antes se empiezan a perder los vellos de la pierna, de la parte de la pierna. La persona empieza a darse cuenta que ya no le salen la misma vellosidad, porque esos folículos empiezan a perder oxígeno y empiezan a crear. Y son cosas preventivas que ya uno puede saber que viene una insuficiencia venosa. A veces porque están mucho tiempo de pie, porque tienen trabajo de oficina, donde no mueven la circulación, o porque viajan mucho tiempo y las posturas durante mucho tiempo, cruzar mucho las piernas, no levantar la pierna 30 o 15%, se llama en medicina Trendelenburg, se levanta un poquito, estirar la pierna y hay un reflujo y ayuda a ese segundo corazón a que no se quede nada, a que vaya todo hacia arriba y es en contra de la gravedad. Por ejemplo, las vendas elásticas, la fisioterapia, que no está totalmente valorada por muchas personas en el mundo médico. Los fisioterapeutas son héroes. Ellos tienen muchas soluciones para todas estas cuestiones y los drenajes linfáticos y los drenajes venosos y todo un grupo de cuestiones que me limpie mi cuerpo, pues también tiene un efecto en estas cuestiones. Muchas gracias, Doc. Por acá nos preguntan un poquito hablando de la vitamina D3 que nos recomendó hace ratito. ¿Qué cantidad debemos de tomar? 4.000 unidades al día de vitamina D3 en cualquier momento del día por 3 o 6 meses. Déjeme decirle que es la vitamina que ya más encuentro yo en mis pacientes deficientes. Yo me gusta mucho medir la vitamina D3 hidroxi 25 porque es la más económica y me encuentro mucha deficiencia de vitamina D, que es la cereza del pastel de ahí abajo del sistema inmunológico. Es muy importante que tomar el sol entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, todo lo contrario a lo que nos dice, el sol 8, 10 minuticos, no da melanoma. Los que tienen más cáncer de piel son los que trabajan en oficina o los que el sol le pasa por el vidrio, pasa por el cristal. Es importante tomar el sol, es importante lo natural, 8, 10 minuticos en cualquier momento, pero por la inclinación de los rayos solares, entre las 10 y las 2 de la tarde, ese colesterol de la piel se transforma en vitamina D3. Que la vitamina D necesitamos que sea D3, que sea activa, que me active los linfocitos T, que me active los glóbulos blancos grandes que se llaman macrófagos, que mi sistema inmunológico, que es el verdadero doctor, donde hay más de 30 millones y millones de células nerviosas en la parte entérica y que hay que cuidar mucho, por eso los probióticos, las superenzimas, todo lo que me cuide, donde está el verdadero defensor ante virus, ante bacterias, ante parásitos y ante células de cáncer. Y por tanto, la vitamina D es muy importante. No hay que, repito, tomar toda la vida, por eso doy la vitamina D y estoy hablando de las cosas naturales, tomar el sol,
Hay personas que no les gusta incluso tomar el sol o que lo evitan. Puede ser que tenga una enfermedad de la piel o que tenga un lupus eritomatoso en fase discoide, etcétera, pero esos son casos específicos. Pero eso de caminar, de poner el pie en la tierra, en la arena, en el bosque, yo por lo menos antes no creía mucho en esas cosas. Abrazar un árbol, esos jugos vegetales que están vivos, ese vegetal que está vivo, que me dona electrones, todas esas cosas, usted las va sumando poquito a poco, no hay que apurarse, y ya constituye un estilo de vida. El alimento y estas cosas son las soluciones reales a los problemas, no la medicación, que repito, a veces tenemos que hacerla para en determinado momento. Y hay más cultura para tratar una enfermedad que para preverla. Hasta en la forma en que los sistemas de salud están diseñados, que ponen más recursos en el hospital, que es el Palacio de la Muerte, que en los policlínicos, en la atención primaria, donde debería descansar el peso del presupuesto, donde el 80, el 90% de la enfermedad se diagnostica y la gente se le soluciona muchas enfermedades. Muchísimas gracias, Doc. Hace ratito nos habló de la vitamina también B12. Me dicen que ¿dónde se puede conseguir? Dijo que era sublingual. También puede ser por vía oral, que es Ok. lo que estamos haciendo todo. En México no hay, lamentablemente, vitamina B12 sublingual. ¿Por qué? Porque la UNAM descubrió, fíjense que México tiene excelentes médicos, excelentes investigadores, que la vitamina B12 no se asimila, porque los jugos gástricos sí se asimila, pero no en la cantidad que nosotros queremos. Entonces, cuando usted busca vitamina B12 sublingual, se pone un cuartico de gotero debajo de la lengua o una tabletica que se vende así, de 5.000 microgramos. Porque también los suplementos, recuerden algo, si lo van a usar, no lo usen por debajo de las dosis adecuadas. Un suplemento, déjeme tomarme un poquito, no produce el efecto. Dice que las vitaminas que venden Centrium y Fármacos tiene toda la propaganda y te interrumpen la televisión para verlos a ellos, pero le echan muy poquito. El complejo B, si no tiene más de 25 miligramos, no tiene efecto. Habría que tomarse un cartucho de vitaminas y minerales. Nosotros necesitamos mucho elegir bien en dónde y de qué manera me voy a tomar los suplementos. Y la vitamina B12 tiene mucha importancia en muchísimas enfermedades y sobre todo tomarle la dosis adecuada. Debe ser 5.000 microgramos diarios por la mañanita, en cualquier momento del día, sublingual, y dejarlo 30 segundos, un minuto, que ella se diluya, y esa vitamina B12, no se puede imaginar cuántos efectos tiene, sobre todo en el cerebro. Es la vitamina que evita que no se encoja el cerebro. Produce neurogénesis. Neuro es nervio, génesis es crecimiento, y todo eso está demostrado con los estudios científicos que le hemos dado. No quiere decir que porque no la tenga, ahora no la voy a tomar de otro lugar. Bueno, me la puedo tomar por vía oral también. Hay un paciente que me dijo, doctor, ¿y por qué no me inyecto todos los días? Yo, no, no es por la vía parenteral tampoco, que se asimila más que la sublingual. Siempre por debajo de la lengua. Pues a veces hay pacientes que se salvan la vida con una tabletica ante un dolor precordial debajo de la lengua. Y la parte sublingual, para bajar la presión, tiene un efecto rápido, importante, y se asimila. Ese es el problema. No la hay en México. La gente, las personas las buscan de diferentes lugares, pero no porque no exista, no la vamos a recomendar, porque hemos visto los efectos tan importantes que tiene esa vitamina B12. 5.000 microgramos al día es suficiente. No porque es alta, sí, pero es hidrosoluble. No hay un tope, no se ha descubierto que la vitamina B12 es como la vitamina C. En el tratamiento para investigativo del cáncer se ponían 50 tabletas de vitamina C en forma líquida.
La vitamina C de 1 gramo se ponían 50 gramos. Se llama Score, que es la McGuff, que tuvimos que importarla porque tampoco tenemos esa vitamina C endovenosa aquí para poder, pero son cuestiones que sí deben de conocer y que deben ustedes tener en cuenta, a veces un familiar o alguien que la pueda traer y la pueden tomar por 6 meses, por 3 meses, por 1 año, no hay ningún problema. Otra cosa de los suplementos, que es para todos los suplementos, es que no se puede suplementar solito. Lo ideal siempre es que estén todas las vitaminas, la tiamina, la B1, la riboflavina, la B2, la niacina, la B3, el ácido pantoténico, la B5, la piridolcina, la B6, la cianocobalamina, la B12, la vitamina K, la vitamina A, es decir, buscar, igual que los minerales, que haya selenio, manganeso, magnesio, potasio, yodo, cromio, es decir, nosotros necesitamos mucho que el mismo selenio es una cosa chirriquitica, pero que le falte selenio para que vea que la tiroides no desyoda la T4 para transformarla en T3, que es la activa, la que controla el metabolismo. Y es pequeño. Por eso cuando yo tengo muchos pacientes con problemas de tiroides, le mido la T3 inversa y me doy cuenta que sí fabrica la T4, pero la T3 no hace su función y le falta selenio. Y con un poquito de selenio, terminado en M, de 100 microgramos, que es una pizquita chirriquitica, ¿verdad? Es una millonésima de 1 gramo, lo importante que es para que llegue al cuerpo. Entonces, lo aconsejable sería que no ir solamente una vitamina. Ningún suplemento es milagroso solo. Es un error. No, porque yo tomo esto y ya no, es un conjunto donde el alimento, ya sea porque sea tóxico, porque me da alergia, porque sea intolerante, que no es lo mismo. Un alimento me da una alergia a un cacahuate, a un marisco y me puede producir la muerte. Pero no es lo mismo cuando yo, y el sistema inmune innato, fue que me produjo esa reacción. Pero cuando yo tomo un alimento que a mi cuerpo no le gusta, no es el sistema inmunológico, es el sistema central el que lo rechaza y produce ese aumento de glucosa que sale del hígado, etc. Y cuando es intolerante se demora un poco más. Fíjense que Hipócrates decía que el alimento sea mi medicina, que mi medicina sea el alimento. Y hay que clasificarlo si es intolerante, si es una alergia o si es un medicamento un alimento, perdón, que no le gusta a mi cuerpo, que son alimentos agresores, que no producen la alergia, pero que me producen muchas dificultades. Por eso observarse bien, medirse con un glucómetro 2 horas después de saber si este alimento a mí me gusta mucho. Casi siempre lo que le gusta a uno no le gusta el cuerpo. Y entonces, o el chocolate o el pan o algo, produce estas reacciones. Y es muy importante. Si yo me alimento, porque no hay dieta, no existen dietas. Cada cual hay que personalizarle de acuerdo. Hay pautas. Fran una vez me explicó que puso dieta para que su público lo entendiera. Porque la dieta 3x1, que es una maravilla, se basa en el impacto que tiene el alimento en el sistema nervioso, simpático, parasimpático y en la insulina, en la hormona. Fran no le gustó contar calorías. Él le gustó ver el impacto de los alimentos. Y el doctor Nicolás González, que es el que más sabe en el mundo de esto que estoy hablando, de alimentos que tienen que ver incluso con los estados de ánimo y con el sistema nervioso, el doctor Richard Weinstein, y todos los médicos que han estudiado durante años, que sí se publica, pero que no se dice mucho. Vaya usted a saber por qué. No se dicen adelantos y cuestiones que deberían de llegar en peritas y manzanas a la población, para que la gente sepa por qué una estatina da fibromialgia o da radiomiolisis. ¿Me entienden? Entonces, detrás de todo esto, bueno, estamos los que con tenacidad, porque no vamos a perder nuestro aporte, y siempre con aquello de que podemos discutir, nadie tiene la verdad absoluta, pero lo que estamos viendo es que los suplementos ayudan
cuando yo me alimento bien, cuando yo me hidrato, cuando tomo el agua de acuerdo al peso de mi cuerpo y en los horarios adecuados. ¿Cómo voy a resolver mi problema? Si confundo agua de coco y agua con hojita de Jamaica con agua. No, el agua es agua. Aquello es líquido. Cuando no sé el papel preponderante que tiene el agua en todas las funciones del cuerpo. Eso es un paradigma nuevo. En realidad lo que estamos en el fondo en todas estas conferencias es aportando un nuevo enfoque, una nueva visión de cómo debemos de prever, evitar y tratar las enfermedades aplicando la fisiología, aplicando la ciencia y aplicando los premios Nobel. Porque lo hermoso de todo lo que hablamos, gústele a uno o no le guste al otro, es que todo esto son premios Nobel que están reconocidos 2020, 2019, 2018, el doctor Allinson, que resolvió el cáncer despertando en la partícula CLT1 y el PD1 del japonés, y le dieron un premio Nobel. El sistema inmune resolvió el cáncer, además que siempre hemos dicho quimio, radio, cortar, envenenar, cortar y quemar. Pues el sistema inmunológico tiene un papel importantísimo en el microbioma, los telómeros, las mitocondrias. Estamos en una medicina del siglo XXI. Estamos aplicando los conocimientos para que lleguen de manera sencilla y la gente se dé cuenta de que si yo me ejercito bien, si yo me hidrato bien, lo hago poquito a poquito, porque no es tan fácil como yo lo estoy hablando, pero ya la persona incorporó y me suplemento. Y lleno mis almacenes, veo qué tipo de suplemento es el más adecuado para mí, que mi médico tratante. Yo por lo menos que estudié, entre otras, medicina interna, a mí no me explican nada de esto de metabolismo. Esto lo aprendí gracias a Frank, porque si no, ¿cómo le voy a quitar la insulina a un paciente? ¿O cómo voy a tener resultados muy modestos y muy humildes que ni queremos publicar, porque yo estoy aquí para que el legado de Frank siga hacia adelante, no para hablar de mi persona. Pero nosotros tenemos los registros médicos de cómo la gente empieza a cambiar y la energía, y personas de la tercera edad con energía sexual renovada, porque usted puede renovar su cuerpo, porque la edad biológica es la edad de la arteria, no es la edad del almanaque, del cumpleaños. Entonces todo esto se puede medir con el índice aterogénico, con análisis sencillo, y tiene unos resultados maravillosos. Muchas gracias, Doc. Vamos a responder unas 2 preguntitas más de las del chat. Y bueno, por ahí me preguntan si podemos compartir la parte 1 y esta parte 2. Esta parte 2 se va a subir en los próximos días a nuestro canal de YouTube Natural Slim México. Y la parte 1 ya la pueden ver en un playlist que se llama Repetición Charlas, ¿vale? Y dice una persona acá, si se toman anticoagulantes y prohíben comer verduras verdes, vitamina K, ¿qué verduras se pueden comer para obtener minerales? Bueno, habría que ver la cantidad de personas que tienen que tomar Plasvid, que tienen que tomar copidrogel, que tienen que tomar aspirina Protet. Habría que ver en ese caso específico con su médico tratante, que es el que debe tomar las decisiones, por qué le prohíben esos jugos de vegetales y esas hojas verdes. Yo no, desde aquí, en sentido general, sin personalizar, no le veo una contradicción, excepto que existe una cirrosis hepática, que existe una hepatopatía crónica o que existe algún daño renal que en determinado momento es aconsejable determinadas acciones, porque no, como todos no somos iguales, los enfermos pues tienen características y habría que ver. Pero más que recomendar un tipo de vegetal, que es lo que preguntan, yo no los prohibiría. Al contrario, los nutro, ¿verdad? Cuando hay obesidad, los ácidos grasos libres dañan muchísimo la parte de la coagulación. Eso es otro tema que hay que tratar con determinado tiempo
pero no creo que haya un tipo de cuestión que se debe de evitar. Sí, la vitamina K tiene un efecto importante en la coagulación y las vitaminas que no son hidrosolubles, que son liposolubles, como la vitamina E, la vitamina K, etcétera, pues también hay que personalizar en una consulta en un determinado momento. Pero yo a nadie le aconsejaría eliminar las hojas verdes, eliminar. No es que esté defendiendo lo vegetariano, pero la verdad que las personas que más prolongan su vida tiene que ver con una alimentación que tiene que ver con ese tipo de alimentos, que hacen los ayunos prolongados, hasta 14 horas, que es lo que estamos aconsejando, un día sí, un día no, que toman resveratrol de 500 miligramos, que tienen... Los jugos verdes son milagrosos, son saludables, son muy, pero muy buenos. Y no veo en sentido general, repito, una contraindicación y por tanto no pudiera aconsejar algún tipo de alimento verde para este tipo de patología. Muchas gracias, Doc. Acá nos hacen una preguntita que a lo mejor podemos hacer un poquito breve. Dice, a veces nos comenta que no es muy recomendable el calcio, entonces el magnesio nos puede servir para recuperar la pérdida de masa ósea. Es que el hueso tiene 12 minerales. Tiene borio, tiene magnesio, tiene potasio, tiene... Es decir, un hueso no solamente tiene calcio. Entonces, para recuperar la masa ósea, además de hidratarlo bien, habría que balancear bien en esa osteoporosis. Porque, ¿qué pasa? Es una pregunta difícil de contestar en pocas palabras. Resulta que cuando el sistema nervioso simpático, que no es muy simpático, se altera, cuando hay mucha excitación, pues las células que construyen los huesos se llaman osteoblastos, se empiezan a disminuir. Y las células que destruyen los huesos, que se llaman osteoclastos, empiezan a aumentar. Es decir, se pierde el equilibrio, porque el hueso es una cosa viva, ¿no? El hueso no es una cosa muerta, tiene una matriz. Las células nacen, crecen y mueren. ¿Cuánto se demora una célula en nacer, en crecer y morir el hueso? 15 meses. La de los ojos se demoran 2 días. La del hígado se demora 8 semanas. Las células nerviosas, 8 meses. Pero el hueso se demora 15 meses. Por eso yo le digo a los pacientes, no se me haga una densitometría hasta de 1 año, año y medio, porque la osteopenia y la osteoporosis es muy frecuente, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, que es el centro del universo, y es verdad, la mujer es la que más estrés tiene, la que tiene que atender a los familiares, la que tiene la casa, el parto, el trabajo, ser ejecutivo. Una mujer tiene muchísimo estrés y ese estrés, ese nivel de estrés, pues daña mucho ese equilibrio entre formar el hueso y tenerlo. Por otra parte, cuando hay 2 moléculas de ósea, dentro está atrapado el ATP. Es decir, uno de los almacenes de la energía del cuerpo, además de la grasa, es el sistema óseo. Y cuando a una persona le cae el metabolismo, cuando una persona tiene dificultades con un metabolismo bajo por hipotiroidismo, por diferentes razones, pues el cuerpo, que quiere siempre sobrevivir en equilibrio, que no tiene personalidad, pero quiere sobrevivir, rompe esas 2 moléculas para atrapar esa ATP, esa molécula, y darle energía al cuerpo. Entonces, la osteoporosis y la osteopenia, que está muy acentuado en las mujeres, el dar calcio solamente no es la solución del problema. Por supuesto, el calcio es un elemento importante, pero si usted le pone mucho exceso de calcio, es más, el calcio que llega al hueso, si no hay magnesio, no se pega. Es decir, para que el calcio se pegue ahí y haga su función en el hueso, tiene que haber magnesio. Por lo tanto, yo lo que tengo que buscar un equilibrio en la suplementación.
pero no un exceso. El calcio está en todo, en la carne, en el queso, en muchos vegetales. El calcio no es un mineral como el potasio, que está más en los vegetales, o como el propio magnesio. Y como esos minerales yo tengo que equilibrarlos, lo primero que tengo que darle es el agua. El agua, porque el agua tiene 89% de oxígeno. Y esa célula que está ahí, ese osteoblasto, esa célula que me va a hacer el hueso, necesita de ese oxígeno para producir la energía. Y cuando no lo tiene, pues se va a destruir, me va a fermentar y me va a crear muchos de los problemas de los cartílagos, muchos de los problemas de osteoporosis, de osteopenia que tenemos, es por un problema del metabolismo. Y por lo tanto, volvemos al principio que tengo que verlo integralmente y que tengo que buscar la manera de suplementar de manera integral y balanceada. Si meto mucho calcio, yo he visto mucho cálculo en la vesícula, mucho cálculo en el riñón, pero les he explicado que el exceso de calcio me crea placa, me ayuda a la beta-amiloide, a las placas seniles. Y está, ahí le puse la referencia de los médicos que tenía y que tienen que ver con este problema del Alzheimer y las demencias. Es mucho, por que se acumula, se precipita. El calcio no solamente se precipita ahí, el calcio le gusta mucho cuando los triglicéridos y cuando hay inflamaciones que producen abrasiones pequeñitas en el epitelio, y hoy el epitelio es un órgano, esos huequitos donde va el colesterol malo va a repellar, es un albañil, y dice, ven, dame el calcio que necesito para hacer el cemento. ¿Para hacer qué? La aterosclerosis, para crear un trombo, para que esa pared empiece a engrosarse y puede producir una obstrucción al flujo y viene un infarto. Entonces, no es que no se suplemente con calcio, es que hay que darlo en una dosis. Y el magnesio y el potasio deben ser preponderantes para cualquier situación que haya, incluyendo la osteopenia y la osteoporosis. Bueno, muchísimas gracias por todo. Espero verlos pronto en la próxima conferencia. Agradecido el tiempo que ustedes dedican y con mucho cariño los saludo y que Dios lo acompañe. Muchísimas gracias, Doc. Yo de todos modos acá tomé notita de todos los temas que nos están recomendando para las próximas charlas de Zoom. Por ahí ya está lo de la trombosis, la coagulación, premenopausia, varios temas que ya noté para hacer las próximas charlas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Les digo, recuerden que esta charla va a quedar grabada, se sube a nuestro canal de YouTube. Y por ahí me preguntaban de una de hígado, por ahí así, ya tenemos una, entonces también la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Gracias, Doc Crespo, siempre súper digerible toda la información que nos da y siempre aclarando nuestras dudas. Muchísimas gracias a todos y les deseo que tengan un excelente día. Un abrazo, gracias, Doc. Hasta luego, chicos.